¿Te has sentido atrapado en un torbellino mental, anhelando silencio pero sin saber cómo detener el ruido que te roba la paz interior? Imagina por un instante que descubres el poder de acallar ese estruendo interno y desterrar, discretamente, esas 15 fuentes específicas de perturbación que te impiden alcanzar la serenidad. Visualiza que cada elemento eliminado en silencio se convierte en un paso firme hacia la claridad, que tu mente recupera su enfoque en lo esencial, transformando la agitación en quietud, y que tus decisiones silenciosas son la semilla de un estado duradero de paz. Lo que eliges silenciar dentro de ti, aquello que decides apartar sin aspavientos, y la manera en que reordenas tu mundo interior son cruciales para la armonía de tu espíritu. Si permites que el ruido innecesario te gobierne, tu equilibrio se fractura. Pero si aprendes a gestionarlo con la sabiduría estoica, construirás una fortaleza de calma inexpugnable. No se trata de un golpe de suerte, sino de disciplina consciente, estrategia interna y el dominio silencioso de tu paisaje mental. En este vídeo, destilaremos lecciones clave del estoicismo para guiarte en el arte de callar lo superfluo y eliminar precisamente esas 15 cosas que sabotean tu paz. Antes de sumergirnos, escribe en los comentarios: mi paz comienza en el silencio interior. Te recomiendo seguir cada punto con atención, pues son peldaños en tu ascenso hacia la tranquilidad, y asegúrate de quedarte hasta el final, ya que las últimas claves que compartiremos contienen revelaciones que podrían marcar un antes y un después en tu búsqueda de serenidad. Comencemos. Número 1. Deja de prestarle importancia a la opinión de los demás. Existió un tiempo en que mi vida era un escenario, y yo, un actor desesperado por la ovación del público invisible. Cada paso, cada palabra, incluso mis silencios, estaban meticulosamente calibrados según una pregunta constante: ¿qué estarán pensando de mí? Me movía por el mundo no como un ser autónomo, sino como un reflejo ansioso de las expectativas ajenas, reales o imaginadas. En reuniones familiares, en entrevistas de trabajo, hasta eligiendo qué café pedir, mi norte era siempre la aprobación externa. Mi objetivo no era ser auténtico, sino ser aceptado. Mi mayor temor, el juicio. Cada mirada de reojo era una sentencia, cada comentario ambiguo, una prueba de mi supuesta insuficiencia. Hasta que un día, después de justificar por enésima vez una decisión personal ante un grupo de conocidos indiferentes, una amiga cercana me preguntó con genuina curiosidad: ¿y tú qué quieres realmente? Parece que siempre necesitas un permiso que nadie te está pidiendo. Esa simple interpelación, desprovista de crítica, perforó una armadura que ni siquiera sabía que llevaba. Este patrón echó raíces en la infancia, en esa necesidad primordial de pertenecer. Aprendí temprano que moldearme a las expectativas de padres, maestros y compañeros era la vía más rápida para obtener sonrisas y evitar conflictos. Fui el niño que adaptaba sus juegos, el adolescente que cambiaba de gustos musicales según el grupo dominante, el joven que ocultaba sus pasiones raras por miedo al aislamiento. Acumulaba aceptación superficial, sí, pero a costa de diluir mi propia esencia. Recuerdo la angustia de fingir interés en conversaciones vacías solo para no desentonar, la vergüenza secreta de no reconocer mis verdaderas opiniones. «Eres tan fácil de tratar, siempre caes bien», me dijo una vez un antiguo jefe. En ese momento lo tomé como un halago, sin percibir la tragedia implícita. Era fácil porque era maleable, porque rara vez mostraba una arista propia. La vida adulta se convirtió en el campo de cultivo perfecto para esta dependencia. Elegí una profesión que sonaba bien, ignorando una vocación artística que me llamaba en susurros. Construí relaciones donde mi principal rol era anticipar y satisfacer las necesidades del otro, a menudo silenciando las mías hasta olvidarlas. Mis redes sociales se convirtieron en un escaparate pulido de una existencia idealizada que poco tenía que ver con mi realidad interna. Me enorgullecía de mi capacidad de adaptación, confundiéndola con una alarmante falta de centro. Bajo esa máscara de amabilidad y conformidad, vibraba un miedo profundo. Si dejaba de recibir la validación externa, ¿quién sería yo realmente? ¿Quedaría algo valioso? La primera fisura seria apareció cuando renuncié a un proyecto creativo personal, un pequeño taller de cerámica, porque mi círculo íntimo lo consideró poco práctico y una pérdida de tiempo.
Sus opiniones, basadas en sus propias vidas y miedos, se convirtieron en mi sentencia. Abandoné la arcilla, pero un resentimiento sordo comenzó a crecer en mi interior. No era enfado hacia ellos, sino hacia mí mismo, por haberles entregado el timón de mis sueños. ¿En qué momento había decidido que su visión del mundo era más válida que la mía propia? El golpe de gracia, sin embargo, fue más sutil, casi imperceptible. Sucedió observando a mi abuela, ya muy mayor, quien con una serenidad envidiable se dedicaba a sus plantas y a pintar acuarelas terribles con una alegría contagiosa, completamente ajena a si alguien consideraba sus aficiones útiles o sus cuadros buenos. Era feliz en su pequeño universo, impermeable al juicio externo. Esa imagen de autonomía pura y simple me enfrentó a mi propia cárcel autoimpuesta, construida ladrillo a ladrillo con las opiniones de los demás. Hoy, cuando percibo a alguien atrapado en la red de las opiniones ajenas, modificando su discurso sobre la marcha, mirando ansiosamente las reacciones de los demás, disculpándose por existir, reconozco la sombra de mi antiguo yo, y le envío un mensaje silencioso de aliento. Tu valor no depende de su veredicto, ya eres suficiente. Porque la verdad más liberadora que he descubierto es esta: nunca podremos controlar lo que los demás piensen, pero siempre podemos elegir cuánto poder le damos a esas opiniones sobre nuestra paz interior y nuestras decisiones. Y a menudo, retirar nuestra atención del juicio externo no nos deja solos. Nos permite, por fin, encontrarnos a nosotros mismos. La única validación que perdura es la que nace del autorrespeto y la autenticidad. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Número 2. Elimina el autosabotaje. El autosabotaje se erige como una de las paradojas más desconcertantes y dolorosas de la experiencia humana, una fuerza interna, a menudo invisible, que opera en contra de nuestras intenciones más conscientes y nuestros deseos más profundos. Constituye ese fenómeno esquivo por el cual, aun teniendo metas claras y la capacidad aparente para alcanzarlas, nos encontramos ejecutando acciones o adoptando patrones de pensamiento que minan activamente nuestro propio progreso. Es el estudiante brillante que procrastina hasta el último minuto, el profesional talentoso que evita oportunidades de ascenso, el individuo que boicotea relaciones significativas justo cuando empiezan a florecer. Comprender la dinámica subyacente de este conflicto interno, donde una parte de nosotros anhela avanzar mientras otra parece empeñada en impedirlo, es fundamental para desmantelar las cadenas invisibles que nosotros mismos forjamos y que limitan nuestro potencial de crecimiento y realización. Mi propia toma de conciencia sobre este mecanismo comenzó al observar la recurrencia de ciertos patrones en mi trayectoria vital. Proyectos iniciados con entusiasmo y abandonados sin explicación lógica, decisiones cruciales postergadas indefinidamente, una tendencia a minimizar los propios logros o a encontrar defectos incluso en el éxito. Inicialmente, como muchos, busqué explicaciones externas o justificaciones superficiales, como la falta de tiempo, de recursos o simplemente de suerte. Sin embargo, la persistencia de estos comportamientos autodestructivos me llevó a una introspección más profunda, revelando que el autosabotaje raramente es un acto de simple pereza o incompetencia. Más bien, emerge como una estrategia de protección profundamente arraigada, aunque disfuncional, originada en el complejo entramado de nuestras creencias, miedos y experiencias pasadas. Es el eco de antiguas heridas, la manifestación de temores no resueltos. Miedo al fracaso, sí, pero también, sorprendentemente, miedo al éxito, al juicio, a la visibilidad o incluso a la responsabilidad que conlleva el logro. Desde una perspectiva psicológica, el autosabotaje puede entenderse como el resultado de un conflicto interno no resuelto, a menudo operando a nivel subconsciente. Nuestro sistema límbico, diseñado para protegernos del peligro percibido, puede interpretar el desafío, el cambio o la exposición inherentes al crecimiento como amenazas, activando así respuestas de evitación o defensa. Creencias limitantes internalizadas. No soy lo suficientemente bueno. No merezco ser feliz. Si tengo éxito, los demás me rechazarán. Actúan como filtros a través de los cuales interpretamos la realidad,
y consecuentemente dirigimos nuestras acciones. Estas creencias, formadas a menudo en etapas tempranas de la vida a través de experiencias directas o mensajes recibidos, funcionan como un software oculto que ejecuta programas de autorrestricción, manteniendo un statu quo percibido como seguro, aunque sea profundamente insatisfactorio. La consecuencia es una disonancia dolorosa entre lo que anhelamos conscientemente y lo que nuestro sistema interno nos permite perseguir. Este fenómeno se infiltra en múltiples áreas de nuestra existencia con una sutileza alarmante. En el ámbito profesional, puede manifestarse como perfeccionismo paralizante, la incapacidad de concluir tareas por temor a que no sean impecables, o como el síndrome del impostor, que nos lleva a dudar de nuestras capacidades incluso frente a evidencia contraria. En las relaciones personales, puede traducirse en la elección recurrente de parejas incompatibles, en la creación de conflictos innecesarios o en la incapacidad de establecer vínculos íntimos y duraderos por miedo a la vulnerabilidad o al abandono. Incluso en nuestra salud y bienestar, el autosabotaje puede hacerse presente a través de hábitos destructivos, alimentación poco saludable, falta de ejercicio, sueño insuficiente, que contradicen nuestro deseo consciente de cuidarnos. Cada uno de estos comportamientos, aunque diverso en su forma, comparte una raíz común, un mecanismo interno que prioriza la evitación del dolor o la incomodidad percibida por encima de la búsqueda activa de nuestros objetivos y nuestra felicidad. En definitiva, eliminar el autosabotaje no es erradicar una parte mala de nosotros, sino comprender e integrar esas partes temerosas o heridas, aprendiendo a responder a ellas desde un lugar de mayor conciencia, fortaleza y compasión. Es un viaje hacia la alineación interna, donde nuestras acciones reflejan finalmente nuestras intenciones más elevadas. Al desmantelar estos mecanismos autoimpuestos, no solo liberamos nuestro potencial para alcanzar metas externas, sino que cultivamos una relación más auténtica y saludable con nosotros mismos, descubriendo que la mayor recompensa no reside únicamente en el logro, sino en la paz y la integridad que emanan de vivir en congruencia con nuestro verdadero ser. Es reclamar el timón de nuestra propia vida, navegando no en contra de nosotros mismos, sino en armonía con nuestro propósito más profundo. Número 3. Aléjate de las personas que drenan tu energía. Existió un periodo en mi desarrollo personal en el que abordaba las interacciones humanas con una apertura indiscriminada, operando bajo la premisa implícita de que toda conexión social era inherentemente neutra o positiva. Concebía mi propia energía vital como un recurso vasto, casi ilimitado, capaz de absorber y procesar las complejidades emocionales del entorno sin sufrir merma significativa. Fue solo a través de la experiencia acumulada de un agotamiento recurrente y profundo, una fatiga que no encontraba explicación en el esfuerzo físico o mental objetivo, que comencé a cuestionar esta visión idealizada. Comprendí gradualmente que el intercambio energético en las relaciones humanas no es uniforme. Ciertas interacciones, lejos de nutrir, funcionan como sistemas de drenaje sutil pero constante, mermando nuestras reservas internas y afectando nuestro bienestar general. Este reconocimiento marcó un punto de inflexión, impulsándome a explorar la naturaleza de estas dinámicas y la necesidad imperativa de gestionar conscientemente nuestro entorno relacional para preservar la propia vitalidad. Mi indagación sobre este fenómeno se inició al identificar patrones consistentes en mi respuesta fisiológica y emocional a diferentes tipos de interacciones sociales. Observé cómo ciertas conversaciones o presencias me dejaban sintiéndome inexplicablemente vacío, irritable o mentalmente disperso, mientras que otras, incluso siendo exigentes o profundas, podían resultar estimulantes o reconfortantes. Este contraste me llevó a analizar las características distintivas de aquellas interacciones que resultaban energéticamente costosas. A menudo implicaban una marcada asimetría, una escucha predominantemente unilateral, la exposición continua a la negatividad, la queja crónica, el drama recurrente, o una atmósfera cargada de crítica velada, juicio o competitividad. Descubrí que el drenaje energético no siempre se manifiesta de forma obvia o confrontacional. Puede operar insidiosamente a través de la demanda emocional constante, la falta de reciprocidad o la simple incapacidad del otro para autorregularse,
proyectando su desequilibrio interno en quienes le rodean. Desde una perspectiva psicológica y energética, este proceso puede entenderse como una alteración del equilibrio en el intercambio relacional. Los seres humanos poseemos una capacidad intrínseca para la resonancia empática, lo que nos permite conectar y comprender los estados emocionales ajenos. Sin embargo, esta misma capacidad nos vuelve vulnerables cuando interactuamos con individuos cuyos patrones emocionales son predominantemente disfuncionales o negativos, especialmente si nuestros propios límites personales no están firmemente establecidos. La exposición prolongada a estados de ánimo como la ansiedad, el pesimismo, la ira reprimida o la victimización puede generar un contagio emocional o bien inducirnos a asumir roles de cuidador o salvador que consumen desproporcionadamente nuestros recursos internos. La falta de un flujo recíproco de apoyo, reconocimiento y energía positiva crea un déficit que, sostenido en el tiempo, agota nuestras reservas vitales. A menudo, las personas que generan este efecto no lo hacen con intención maliciosa, sino desde sus propias limitaciones, heridas o patrones inconscientes de relación. Las repercusiones de mantener una exposición continua a estas dinámicas de drenaje energético se extienden mucho más allá de la fatiga inmediata. Pueden socavar gradualmente nuestra propia perspectiva vital, infiltrando el pesimismo o la desconfianza en nuestra visión del mundo y de las relaciones. Nuestra capacidad creativa, nuestra motivación intrínseca y nuestra habilidad para experimentar alegría y conexión genuina pueden verse significativamente mermadas. El esfuerzo constante requerido para protegernos, gestionar la negatividad ajena o compensar la falta de reciprocidad consume recursos cognitivos y emocionales valiosos, restando energía disponible para nuestras propias metas, nuestro autocuidado y el cultivo de relaciones que sí sean mutuamente enriquecedoras. A largo plazo, esta carga crónica puede contribuir al desarrollo de síntomas de burnout, ansiedad e incluso afectar negativamente nuestra salud física, evidenciando la profunda conexión entre nuestro bienestar relacional y nuestra salud integral. En definitiva, reconocer la existencia de relaciones que drenan nuestra energía y tomar medidas conscientes para gestionar su impacto es un componente crucial para cultivar una vida plena y sostenible. Requiere superar la programación social, que a menudo nos insta a priorizar las necesidades ajenas por encima de las propias, y abrazar un paradigma de autocuidado radical que valore nuestra energía vital como un bien precioso. Al hacerlo, no solo preservamos nuestra salud física, mental y emocional, sino que creamos el espacio necesario para atraer y cultivar conexiones que estén alineadas con nuestro bienestar y nuestro potencial de crecimiento. La elección consciente de nuestro entorno relacional es, en última instancia, una de las inversiones más significativas que podemos hacer en la calidad y la trayectoria de nuestra propia existencia. Es un paso fundamental hacia la construcción de una vida vivida con mayor intención, vitalidad y autenticidad. Número 4. Toma acción diaria y deja de ser tan indeciso. Hubo un extenso periodo en mi trayectoria vital en el que la indecisión se había consolidado no como un estado transitorio, sino como una característica definitoria de mi interacción con el mundo. Me percibía a mí mismo habitando un paisaje mental perpetuamente brumoso, un laberinto de posibilidades donde cada potencial sendero se ramificaba ad infinitum, y cada opción aparecía lastrada por el peso insoportable de consecuencias hipotéticas. La parálisis por análisis se había convertido en mi modus operandi por defecto. La deliberación, llevada al extremo, suplantaba a la ejecución, transformando incluso las elecciones más nimias en complejos dilemas filosóficos. Esta condición, una búsqueda extenuante de una certeza inasequible, me mantenía suspendido en un estado de inacción crónica, sin comprender aún la profunda verdad de que la ausencia de decisión es, en sí misma, una decisión con implicaciones significativas y a menudo perjudiciales para el desarrollo personal. Fue a través de un proceso introspectivo, lento y a veces doloroso, que comencé a desentrañar las raíces de esta vacilación sistémica y a vislumbrar que el antídoto no residía en una planificación aún más meticulosa, sino en la adopción consciente y sostenida de la acción diaria como principio rector. Mi exploración de este fenómeno se inició al confrontar de manera ineludible
las repercusiones acumuladas de mi propia inercia. Observé con creciente desazón cómo oportunidades valiosas se disipaban mientras yo permanecía atrapado en el ciclo de sopesar alternativas. Cómo relaciones significativas se enfriaban ante mi reticencia a comprometerme o a definir mi postura. Cómo proyectos que albergaban un potencial genuino languidecían y morían en la fase conceptual, víctimas de un perfeccionismo paralizante o del temor a no estar a la altura de una visión idealizada. Esta disonancia entre mis aspiraciones y mis resultados tangibles generó una profunda sensación de frustración y alienación de mi propia capacidad de agencia. Al profundizar en los mecanismos psicológicos subyacentes, comprendí que la indecisión crónica raramente es un simple déficit de voluntad. Más bien, se alimenta de una compleja amalgama de factores como el miedo arraigado al fracaso, la aversión a la incertidumbre, la presión autoimpuesta de tomar siempre la decisión óptima y una sensibilidad exacerbada al juicio externo. La paradoja reside en que esta búsqueda obsesiva de la elección perfecta impide tomar cualquier elección, perpetuando el estancamiento. Desde una perspectiva neurocognitiva, la indecisión persistente puede interpretarse como un patrón de activación cerebral disfuncional. La corteza prefrontal, encargada de funciones ejecutivas como la planificación y la toma de decisiones, puede quedar secuestrada en bucles de rumiación, evaluando escenarios contrafácticos sin fin y sin converger en una acción concreta. Simultáneamente, el sistema límbico, particularmente la amígdala, puede activarse ante la percepción de riesgo o incertidumbre inherente a cualquier elección, generando ansiedad y reforzando comportamientos de evitación. El cerebro, en un intento equivocado de proteger al individuo del potencial dolor del arrepentimiento o del fracaso, opta por la aparente seguridad de la inacción. Sin embargo, esta estrategia cortoplacista tiene un costo considerable a largo plazo. Atrofia la capacidad de decisión, mina la autoeficacia percibida y nos sumerge en un estado de ambigüedad que, lejos de ser seguro, resulta profundamente insatisfactorio y erosiona el bienestar psicológico. La falta de acción nos priva, además, de la retroalimentación esencial del mundo real, impidiendo el aprendizaje y la adaptación. Fue la toma de conciencia de estos mecanismos y sus consecuencias lo que me impulsó a experimentar con un paradigma radicalmente distinto: el compromiso firme con la acción diaria. La premisa fundamental era desplazar el foco de la gran decisión trascendental a la ejecución consistente de pequeños pasos manejables. En lugar de esperar una claridad absoluta o un plan infalible para actuar, me comprometí a realizar cada día una acción concreta, por modesta que fuera, alineada con la dirección deseada. Si el objetivo era complejo, se descomponía en tareas mínimas cuya realización diaria fuera factible y menos intimidante. Este enfoque no buscaba minimizar la importancia de la reflexión, sino integrarla en un ciclo dinámico con la acción, reconociendo que la claridad a menudo emerge a través del movimiento, no necesariamente antes de él. Se trataba de adoptar una filosofía de progreso incremental y constante. En definitiva, superar la indecisión crónica y abrazar un modo de vida más proactivo no requiere una transformación esotérica, sino la adopción consciente de la acción diaria como principio operativo fundamental. Implica reconocer que la claridad es a menudo consecuencia del compromiso activo con el mundo, no su prerequisito. Cultivar el hábito de dar pasos consistentes, aceptar la imperfección como parte intrínseca del proceso de crecimiento y utilizar la experiencia directa como brújula para la navegación son los elementos clave para disolver la parálisis y construir un impulso sostenible. Al hacerlo, no solo nos acercamos a la consecución de nuestras metas externas, sino que, de manera más crucial, transformamos nuestra relación con nosotros mismos, forjando una identidad basada en la agencia, la resiliencia y la capacidad de moldear activamente nuestra propia existencia. La acción diaria se revela así como el antídoto más eficaz contra la inmovilidad autoimpuesta, la herramienta que nos permite transitar del rol de espectador pasivo al de protagonista consciente de nuestra propia vida. Número 5. Deja de compararte con los demás. Para muchos, la comparación social emerge como un hábito mental tan ubicuo e insidioso que su influencia en la experiencia subjetiva a menudo pasa desapercibida.
Existe una predisposición humana, quizá arraigada en nuestra historia evolutiva como seres sociales, a evaluar nuestra propia valía, logros y bienestar en relación con los demás. En un principio, este mecanismo pudo haber servido como una herramienta de adaptación, permitiendo la evaluación del propio estatus dentro del grupo y la identificación de áreas de mejora potencial. Sin embargo, en el contexto actual, caracterizado por la omnipresencia de las redes sociales y la constante exposición a narrativas cuidadosamente construidas sobre vidas ajenas, la comparación social ha adquirido una dimensión problemática, transformándose en una fuente perpetua de insatisfacción, ansiedad y una erosión sutil pero constante de la autoestima. Para el individuo contemporáneo, desentrañar la lógica subyacente a este impulso comparativo y desmantelar sus efectos perjudiciales se presenta como una tarea esencial para cultivar una existencia más plena y auténticamente satisfactoria. Consideremos el caso hipotético de un individuo, al que llamaremos el observador, quien, inmerso en la cotidianidad de su vida, se encuentra constantemente calibrando su propia realidad en función de un espectro, a menudo irreal, de vidas ajenas. Este observador, como muchos, puede comenzar su jornada consultando plataformas digitales donde se despliega un flujo incesante de imágenes y relatos que representan, de forma selectiva y a menudo idealizada, los éxitos, logros y experiencias de otros. Ya sea en el ámbito profesional, donde se exhiben ascensos fulgurantes y proyectos aparentemente perfectos, en el terreno material, donde se ostenta posesiones y estilos de vida lujosos, o en la esfera personal, donde se proyectan relaciones idílicas y momentos de felicidad constante, el observador se ve expuesto a un bombardeo de información que, inevitablemente, tiende a generar una sensación de insuficiencia o carencia en comparación con el estándar implícito que se presenta. Esta confrontación, repetida y amplificada por la ubicuidad de la tecnología, establece un circuito de retroalimentación negativa que mina progresivamente su bienestar emocional. Para liberarse de esta trampa comparativa, el observador debe emprender un proceso de reorientación de su foco atencional y de reconfiguración de sus métricas de éxito. En lugar de buscar la validación externa a través de la comparación con los demás, debe cultivar una fuente interna de autoaceptación y autoevaluación basada en sus propios valores, metas y progreso personal. Esto implica, en primer lugar, desarrollar una mayor conciencia de los momentos en que surge el impulso comparativo, identificando los desencadenantes y los patrones de pensamiento asociados. Posteriormente, requiere un esfuerzo deliberado para redirigir la atención hacia el interior, centrándose en el reconocimiento de sus propias fortalezas, logros pasados y avances presentes, por modestos que parezcan. La práctica de la gratitud, enfocada en apreciar lo que se tiene en lugar de lamentar lo que falta en comparación con otros, puede ser una herramienta poderosa en este proceso. Asimismo, limitar la exposición a entornos digitales que exacerban la comparación social y cultivar en su lugar relaciones genuinas y nutritivas basadas en la aceptación y el apoyo mutuo, contribuye a crear un ecosistema emocional más saludable. Además, el observador puede beneficiarse de redefinir su propia noción de éxito, alejándola de métricas externas y comparativas y acercándola a valores intrínsecos como el crecimiento personal, la contribución significativa, la autenticidad y el bienestar emocional. Establecer metas basadas en sus propios deseos y aspiraciones, en lugar de en la búsqueda de validación a través del reconocimiento ajeno, permite enfocar la energía y el esfuerzo en un proyecto personal con sentido. Celebrar el progreso incremental, reconocer el valor del esfuerzo y el aprendizaje inherente al proceso, en lugar de centrarse únicamente en el resultado final, fomenta una mentalidad de crecimiento y resiliencia. En este nuevo paradigma, el éxito se mide no por la superación de un estándar externo, sino por la coherencia entre las acciones y los valores propios, y por la sensación de vivir una vida con propósito y autenticidad. En definitiva, superar la tendencia a compararse constantemente con los demás no es un proceso sencillo ni lineal, pero representa un paso fundamental hacia la conquista de una mayor libertad interior y un bienestar más sólido. Implica desmantelar un hábito mental profundamente arraigado,
desafiar las narrativas culturales que fomentan la competencia y la comparación, y cultivar una relación más amable y compasiva consigo mismo. Descubre cómo dominar tu mente y liberar todo tu potencial. En nuestro ebook, El poder de la mente, aprenderás estrategias prácticas para superar tus límites, fortalecer tu enfoque y transformar tu mentalidad en una herramienta imparable hacia el éxito. Haz clic en el primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. Número 6. La obsesión por el control absoluto. El concepto de la obsesión por el control absoluto puede expresarse de múltiples maneras, cada una destacando una faceta particular del deseo de dominar y regular cada aspecto de la existencia. Una forma de decirlo es la compulsión incesante de ejercer un dominio total sobre cada detalle de la vida, lo que refleja no solo la necesidad de tener todo bajo control, sino también una rigidez mental que impide aceptar la incertidumbre inherente a la existencia. Este anhelo por controlar se manifiesta en actitudes inflexibles y a menudo obsesivas, que llevan al individuo a buscar un nivel de mando que, en la práctica, es imposible de alcanzar, generando tensiones y conflictos tanto en la esfera personal como en la profesional. Otra manera de enunciar la idea es la búsqueda desmedida de tener el mando absoluto en todas las circunstancias. Esta expresión enfatiza el impulso por ejercer poder en cada situación, haciendo notar que quienes se rigen por este ideal suelen sentir una profunda inseguridad. Al intentar controlar cada variable, se exponen a frustraciones cuando la realidad se revela impredecible y caótica. En este sentido, el deseo de control absoluto puede interpretarse como una reacción ante el miedo a lo desconocido, una estrategia para mitigar la sensación de vulnerabilidad ante la incertidumbre. También se puede decir el anhelo desmedido de dirigir cada aspecto y circunstancia, sin dejar espacio a la espontaneidad o al error. Esta variante resalta la falta de flexibilidad y la resistencia al cambio, evidenciando una mentalidad que rechaza lo imprevisible y busca imponer un orden inflexible sobre la realidad. Tal actitud puede llevar a la creación de entornos tensos y autoritarios, tanto en ámbitos laborales como familiares, donde la imposición de reglas estrictas provoca el rechazo y la frustración de quienes se ven sometidos a ellas. Una opción adicional es la ferviente determinación de controlar cada variable y circunstancia sin margen para lo imprevisto. Con esta formulación se subraya la rigidez y la intolerancia hacia la incertidumbre, haciendo hincapié en cómo la obsesión por el control puede transformarse en una carga insoportable. Este impulso, al tratar de dominar todos los elementos de la vida, termina por sofocar la creatividad, la adaptabilidad y la capacidad de aprender a partir de errores, aspectos esenciales para el crecimiento personal. Desde una perspectiva psicológica, esta compulsión por el control puede considerarse una manifestación de ansiedad. El intento de regular cada elemento de la vida se convierte en una estrategia para evitar el sufrimiento que provoca lo imprevisto, pero a la vez encierra al individuo en un ciclo de frustración cuando la realidad se muestra impredecible. Esta dinámica puede incluso desembocar en trastornos obsesivo-compulsivos, donde la obsesión por mantener el orden y la previsibilidad interfiere significativamente con el bienestar y la funcionalidad diaria. En definitiva, la obsesión por el control absoluto puede reexpresarse de diversas maneras: la compulsión incesante de dominar cada detalle, la búsqueda desmedida de tener el mando total, el anhelo desmedido de dirigir cada aspecto sin dejar espacio a la incertidumbre, la determinación ferviente de regular cada variable sin margen para lo imprevisto, o la inclinación desmesurada por tener bajo control cada elemento del entorno. Cada una de estas formulaciones resalta distintos matices de un fenómeno complejo y multifacético, en el que el deseo de seguridad se enfrenta a la ineludible realidad de que la vida es, por naturaleza, impredecible. Reconocer y comprender estas diversas expresiones permite vislumbrar las raíces emocionales y psicológicas que impulsan la necesidad de control, abriendo la puerta a una reflexión más profunda sobre el equilibrio entre el orden y la libertad en nuestra existencia. Número 7. Aprende a decir no más a menudo. Durante años creí que decir sí era sinónimo de ser buena persona. Decía sí a jefes que me cargaban de trabajo extra, sí a amigos que pedían favores a medianoche, sí
a familiares que invadían mi espacio sin preguntar. Mi agenda era un rompecabezas de compromisos ajenos, y mi energía, un recurso agotado que nadie, ni siquiera yo, respetaba. Hasta que un día, tras desmayarme en el metro camino a un evento que odiaba, entendí que mi incapacidad para negarme no era generosidad, sino un lento suicidio emocional. Todo comenzó en la infancia. Mi madre solía repetir: no seas egoísta, hay que ayudar. Interpreté que poner mis necesidades primero era un pecado. En la escuela, cedía mis juguetes aunque quisiera seguir usándolos. En la adolescencia, hacía tareas ajenas para evitar conflictos. Llegué a la adultez convertida en un felpudo humano, útil, discreto y fácil de pisar. El trabajo fue donde el sí automático me costó más caro. Como asistente ejecutiva, aceptaba proyectos fuera de mi horario, cubría turnos de colegas y hasta organizaba cumpleaños en la oficina. Mi jefe lo notó y empezó a delegarme hasta su vida personal. ¿Podrías comprar el regalo de mi esposa? ¿Llevar a mi perro al veterinario? Decir no me parecía imposible. Hasta que un viernes, agotada tras trabajar 12 horas seguidas, me pidió que limpiara su cafetera personal. «Tiene restos de café de hace semanas», dijo con asco. Esa noche, lloré en el baño preguntándome cómo había llegado a ser la sirvienta de una cafetera. El cambio comenzó con una terapeuta que me espetó. «¿Qué pasa si dejas de ser útil? ¿Dejarán de quererte?». Esa pregunta me aterró. Para comprobarlo, diseñé un experimento. Durante una semana, rechazaría una petición diaria. El primer día, una compañera me pidió quedarse con su turno. «No puedo, tengo planes», dije temblando. Ella frunció el ceño, pero al día siguiente me saludó como si nada. La tierra no se abrió. La segunda prueba fue más dura. Mi mejor amiga me pidió que cuidara a su hijo el sábado. «Lo siento, ese día estoy ocupada», respondí. Hubo silencio. Luego un «¿En serio?», cortante. Colgó, y durante días no hablamos. Me sentí culpable, pero también libre. Por primera vez, había elegido mi descanso sobre su comodidad. A la semana, ella llamó para disculparse. Estaba enojada, pero entiendo que tienes tu vida. Aprendí que decir no sin explicaciones largas era clave. Antes, me enredaba en excusas. «Es que tengo que, quizás otro día». Ahora usaba frases simples. «No puedo comprometerme. Ahora no es buen momento. Prefiero no hacerlo». Descubrí que entre menos justificaba, menos discutían. Hubo pérdidas, gente que dejó de hablarme, colegas que ya no me invitaban a sus reuniones intrascendentes, pero también llegaron ganancias inesperadas, tiempo para leer, silencio para pensar, energía para proyectos propios. Empecé a pintar los fines de semana, algo que posponía desde la universidad. Un día, un vecino vio mis cuadros y me pidió uno para su cafetería. Hoy, vender arte es mi ingreso secundario. El momento más revelador fue con mi familia. En una cena mi tío empezó a burlarse de mi soltería. «Ya estás vieja para ser exigente». Antes, habría reído nerviosa o cambiado de tema. Esta vez dije: «No voy a discutir mi vida personal, si sigues me voy». El silencio fue incómodo, pero mi prima me guiñó un ojo. Al salir me envió un mensaje: «Gracias por decir lo que todas callamos». Claro, aún titubeo. Cuando mi jefe me pidió organizar su boda, casi digo sí por inercia, pero recordé la cafetera mugrienta y respondí: «No, pero puedo recomendarte a un planner excelente». Él refunfuñó, pero contrató a alguien. Y yo gané horas que invertí en un curso de marketing para artistas. Hoy decir no es un acto de amor propio. No lo uso por egoísmo, sino para proteger lo que valoro. Tiempo con mi sobrina, tardes de cine en pijama, proyectos que me emocionan. A veces, la gente me llama fría o poco colaboradora. Pero quienes importan entienden que tras cada no, hay un sí a algo más importante. A quienes les cueste empezar les digo: piensen en el no como un músculo. Duele al principio, pero con práctica se fortalece. Y cada vez que lo usas, ganas espacio para respirar, crecer y recordar que tu valor no depende de cuánto cargues a cuestas, sino de qué tan bien cuides la vida que llevas dentro. Número 8. Muéstrate vulnerable, pero jamás te muestres débil. Durante años, confundí la fortaleza con una armadura. Creía que ser fuerte significaba esconder grietas, silenciar miedos y sonreír mientras tragaba lágrimas con el café de las mañanas. En el trabajo,
Era el primero en voluntariarme para proyectos imposibles. En el amor, el que nunca preguntaba ¿por qué no me llamaste?, por temor a parecer necesitado. Hasta que una noche, tras enterarme de que mi mejor amigo llevaba meses luchando contra el cáncer sin contarme, enfrenté una verdad brutal. Había construido un muro tan alto que ni siquiera los que amaba podían alcanzarme. El primer paso hacia la vulnerabilidad lo di con las manos temblorosas. Fue en una terapia de pareja a la que accedí tras meses de discusiones en círculos. Cuando la consejera me preguntó, ¿qué te asusta perder aquí?, Sreni, a mi garganta se cerró. Quise responder con un cliché, la estabilidad, el futuro. Pero lo que salió fue un susurro roto, que vea que no soy suficiente. Mi esposa no huyó. En cambio, tomó mi mano y dijo, nunca te he necesitado perfecto, te he necesitado presente. Esa noche, en lugar de fingir que todo estaba bien, compartimos una botella de vino barato y confesamos miedos enterrados por años. Descubrí que el amor no se ahoga en la honestidad, flota. Pero la verdadera lección llegó en el gimnasio, de todos los lugares. Siempre fui obsesivo con el entrenamiento. Levantaba pesas como si cada kilo extra pudiera aplastar mis inseguridades. Un día, un adolescente flaco y nervioso se acercó a preguntar cómo usar una máquina. En lugar de darle una lección de ego, mira cómo lo hago yo, le conté cómo, a sus 15 años, yo pesaba 48 kilos y me escondía en los baños para evitar las clases de educación física. Aún tengo días en que me siento ese niño, admití, pero ahora entreno con él, no contra él. El chico sonrió aliviado. Creí que eras de otra pasta. Aprendí que mostrar vulnerabilidad no es derrumbarse, sino dejar ver las costuras. Cuando perdí a un cliente clave en mi negocio, en lugar de culpar al mercado, mi estrategia usual, reuní al equipo y dije, me equivoqué, subestimé sus necesidades. ¿Cómo lo reparamos? La sala, que esperaba excusas, se llenó de ideas que jamás habrían surgido desde mi máscara de jefe infalible. Claro, hubo quien intentó usar mi apertura en mi contra. Una ex socio mencionó mis momentos de duda para cuestionar mi liderazgo en una junta. Respiré hondo y respondí, dudar no me hace débil, me hace revisar que vamos en la dirección correcta. El silencio incómodo se rompió con el aplauso de un inversionista que años después se convirtió en mi aliado más fiel. Hoy practico la vulnerabilidad estratégica. En el conflicto digo, esto me duele en lugar de no me importa. En la duda pregunto, ¿me ayudas a entender?, en vez de asentir fingiendo certeza. En el error comparto lecciones en lugar de esconder cicatrices. Descubrí que la vulnerabilidad es un imán para lo auténtico. Cuando dejé de ocultar mi tartamudez en reuniones importantes, un cliente confesó su dislexia y firmamos un contrato basado en confianza mutua. Cuando admití ante mis hijos que a veces el miedo me paraliza, mi hija adolescente empezó a contarme sus propias batallas. Pero hay una línea clara. Ser vulnerable no es ser víctima. Aprendí a diferenciar estoy luchando de no puedo más. Como cuando mi madre enfermó y tras organizar sus cuidados, le dije llorando, me asusta perderte. Pero al día siguiente seguí moviendo montañas para asegurar su tratamiento. La vulnerabilidad fue el puente, la acción, el territorio. Un mentor me dijo una vez, el coraje no es ausencia de miedo, es saber que el miedo viaja en el asiento trasero, no al volante. Hoy, cuando siento ganas de esconder mis grietas, recuerdo que incluso el acero templado se forja, permitiéndose ser flexible al calor. Muéstrate vulnerable pero jamás te muestres débil no es un eslogan. Es un arte marcial emocional. Usar la transparencia como escudo, la autenticidad como espada y saber que incluso los guerreros más sabios lloran, pero no dejan de luchar. Número 9. Callar es para sabios. En la era digital, donde todos parecen tener algo que decir, donde las redes sociales son una fiesta interminable de opiniones, muchas veces vacías, callar se ha convertido en un arte raro. Y no hablo de ese silencio incómodo en una conversación, o de los momentos en que te quedas sin palabras. Hablo del verdadero poder de quedarse callado, ese que los sabios desde los tiempos de los estoicos nos enseñaron. Es una herramienta tan potente que, si consigues entenderla y dominarla, te volverás más sabio que aquellos que creen que el volumen de su voz les da la razón. Vivimos rodeados de ruido, el incesante zumbido de notificaciones,
Las personas lanzando opiniones como si fueran balas de cañón y los expertos de Twitter dando pitidos sobre todo, es fácil caer en la trampa, ¿verdad? Porque claro, si no opinas sobre todo, parece que estás en modo pasivo, como si no tuvieras algo relevante que decir, pero la realidad es que muchas veces lo más sabio es precisamente no decir nada. Los estoicos, esos filósofos que parecían adelantados a su tiempo, hablaban de algo fundamental, la importancia de controlar lo que decimos y sobre todo lo que callamos. Epicteto, por ejemplo, nos dejó claro que ni todo lo que pensamos debe ser dicho, no porque nuestras ideas no sean valiosas, sino porque muchas veces compartirlas no hará más que aumentar el caos. El silencio, entonces, se convierte en una herramienta poderosa. En lugar de gritar junto a la multitud, ¿por qué no tomas un momento para reflexionar antes de opinar? El ruido constante de las redes sociales es como un tren sin frenos. Parece que todo el mundo está corriendo para algún lugar sin saber exactamente para dónde, y en medio de todo eso, tú, el que se queda callado, te conviertes en un oasis de calma. Piensa en lo siguiente: el silencio te da espacio para pensar, para observar, para escuchar realmente a los demás, y cuando finalmente decides hablar, lo haces con sabiduría, con claridad y con la certeza de que tus palabras valen más que 1000 gritos vacíos. Imagina que eres un pintor en medio de un lienzo lleno de garabatos. Si te unes a ellos, solo añadirás más caos al caos, pero si te paras y observas, verás cómo puedes hacer algo más simple y bello. Lo mismo ocurre con tus palabras. No siempre es necesario añadir más ruido. A veces el silencio es lo que te permite escuchar lo esencial y responder de forma más efectiva. Así que, la próxima vez que sientas la presión de sumarte a la discusión o de ser el primero en compartir tu opinión, para un momento, piensa, reflexiona y pregúntate si realmente añadir más ruido va a cambiar algo. Aprender a quedarse callado no es sinónimo de pasividad. Al contrario, es una forma de fortalecer tu mente y tu claridad. A veces, las respuestas más sabias son las que nunca son dichas. Graba a fuego esto que te voy a decir, mi amigo, y es que el silencio es elocuente porque habla cuando las palabras no son necesarias. El silencio es mucho más que la ausencia de palabras. Es una herramienta poderosa que, cuando es dominada, puede convertirse en un arma estratégica en múltiples áreas de la vida. En una sociedad donde el inmediatismo y el ruido predominan, aprender a callar se ha vuelto un arte que distingue a los sabios de los imprudentes. Callar no significa ignorar ni someterse, sino saber cuándo hablar y cuándo el silencio es la mejor respuesta. Los líderes, negociadores y estrategas han entendido hace siglos que quien habla menos, escucha más, y quien escucha más, tiene la ventaja. En una conversación, quien se precipita a hablar con ansiedad por rellenar el vacío, suele revelar más de lo necesario. En cambio, quien domina el arte del silencio, obtiene información, analiza, observa, y cuando finalmente decide hablar, su mensaje es claro y certero. En los negocios, en la política y hasta en la vida personal, el silencio otorga poder. La inteligencia emocional también está intrínsecamente conectada con la capacidad de permanecer en silencio. Las emociones, cuando no son reguladas, nos llevan a respuestas impulsivas de las que muchas veces nos arrepentimos. Quien domina el silencio ha aprendido a pausar antes de reaccionar, a evitar palabras lanzadas con rabia o frustración. En una discusión, quien sabe callar y escuchar tiene más probabilidades de entender la situación con objetividad y actuar de manera estratégica en lugar de impulsiva. Callar en el momento adecuado es señal de madurez y autocontrol. Otro de los rasgos de quien domina el silencio es la confianza en sí mismos. La inseguridad empuja a muchas personas a demostrar constantemente lo que saben, a querer tener la última palabra, a temer los espacios vacíos en una conversación. Sin embargo, quien realmente es seguro de sí mismo no siente la necesidad de hablar en exceso. Sabe que sus acciones hablan por él, que su presencia comunica más que cualquier palabra apresurada. Un líder, un sabio, un verdadero conocedor no busca convencer a través del ruido, sino con su postura y con sus decisiones. Enfrentar provocaciones con silencio es otra prueba de inteligencia y autocontrol. En muchas ocasiones, responder a la crítica o a los ataques solo alimenta el fuego del conflicto. Quien domina el silencio
Tiene la habilidad de no reaccionar cuando no es necesario. No porque no tenga respuesta, sino porque sabe que el silencio es más poderoso que una réplica innecesaria. Enfrentar una ofensa con una sonrisa calma, con una mirada serena o simplemente sin responder, deja al agresor sin terreno donde seguir atacando. No hay mayor frustración para quien busca provocar que toparse con la indiferencia. En el ámbito de la comunicación no verbal, el silencio también tiene un impacto profundo. Una pausa bien utilizada en un discurso puede generar expectativa, hacer que las palabras que siguen sean aún más poderosas. En las conversaciones, una mirada, un gesto, el simple hecho de no interrumpir, pueden transmitir mucho más que una torrente de palabras. Hay veces en que el silencio se convierte en un mensaje más claro que cualquier explicación. En un mundo ruidoso, el silencio se ha convertido en un bien escaso. Estamos constantemente bombardeados con información, entretenimiento, noticias y opiniones ajenas. Todo este ruido externo impide la verdadera reflexión. Quien no encuentra momentos de silencio en su vida, difícilmente puede profundizar en sus pensamientos. La creatividad, la claridad mental y la verdadera toma de decisiones nacen en la calma. En la antigüedad, los filósofos buscaban el retiro, el aislamiento, no como una fuga, sino como un espacio para descubrir verdades que solo pueden surgir en la quietud. Asimismo, el silencio es un portal hacia el autoconocimiento. Aprender a estar solo en silencio, sin distracciones, sin estímulos externos, nos obliga a confrontarnos con nosotros mismos. En la ausencia de ruido, emergen pensamientos que frecuentemente evitamos. Reflexionar en silencio nos permite entender nuestras emociones, analizar nuestras decisiones y conectar con nuestra esencia de una manera que el ruido externo no permite. Las grandes mentes de la historia practicaron el silencio como una herramienta de poder. Marco Aurelio, en su práctica del estoicismo, entendía la importancia de la pausa y de la reflexión antes de actuar. Steve Jobs, en su minimalismo y enfoque, valoraba el espacio para pensar sin interrupciones. Los monjes budistas han comprendido hace siglos que en el silencio se encuentra la verdadera sabiduría. Todos ellos han demostrado que callar no es un signo de debilidad, sino de fuerza. Finalmente, el silencio nos ayuda a filtrar las conversaciones realmente valiosas. En una era donde todos hablan y opinan sin cesar, pocos escuchan de verdad. Hablar menos y escuchar más permite que nuestras interacciones sean más profundas y significativas. Cuando no sentimos la necesidad de rellenar cada espacio con palabras, comenzamos a notar lo que realmente importa. Y en ese filtro, en esa selección cuidadosa de palabras, encontramos la esencia de la comunicación auténtica. En conclusión, el silencio es una estrategia de poder, una manifestación de inteligencia emocional, un signo de confianza y una herramienta de comunicación efectiva. Quien aprende a callar cuando es necesario, a escuchar más de lo que habla y a valorar la quietud en un mundo ruidoso, posee una ventaja sobre aquellos que viven esclavos de la urgencia de hablar. En el arte de callar reside un poder que pocos saben aprovechar, pero que bien utilizado puede transformar la manera en que nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, @diarioestoico_it, y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. Número 10. La ventaja de ser imprevisible. En la vida, existe una fuerza sutil y poderosa que se revela en la capacidad de no ser totalmente previsible. Cuando se aprende a reservar parte de sí mismo, a elegir cuidadosamente el momento de cada palabra, se descubre un arte casi ancestral. El arte de dejar que el misterio haga su propio trabajo. Hablar sin pausa puede parecer, a primera vista, la expresión de sinceridad y apertura. Sin embargo, en realidad, exponer cada pensamiento sin filtros equivale a revelar las cartas de una partida antes de tiempo, entregando al mundo una imagen incompleta de la complejidad interior que cada ser posee. En ese espacio sagrado que se crea al callar, se esconde un poder que trasciende lo cotidiano y se convierte en un símbolo de fortaleza y sabiduría. El silencio, lejos de ser una ausencia de comunicación, se transforma en un lenguaje propio, una declaración de que lo más importante reside en aquello que se elige no decir. Es en esa pausa deliberada,
en ese instante de reflexión y reserva, donde se genera un halo de misterio que incita al respeto y a la admiración. Las personas que dominan el equilibrio entre la palabra y el silencio consiguen establecer una presencia única, en la que cada gesto y cada pausa cobran un significado profundo. Así, la capacidad de no ser previsible se convierte en una barrera natural contra la manipulación, pues quien se acerca a nosotros se topa con un enigma que desafía la interpretación fácil y les obliga a reconocer la complejidad que nos define. En las interacciones humanas, tanto en el ámbito profesional como en el personal, es frecuente que quien domina el arte de la discreción gane una ventaja casi inestimable. No revelar todos los pensamientos ni todas las emociones de manera inmediata permite que el interlocutor se sienta atraído por la incertidumbre, que desee descifrar el trasfondo oculto en cada silencio. Este halo de misterio se traduce en respeto, porque es imposible subestimar a alguien que, al mismo tiempo que comunica lo esencial, guarda celosamente el resto de su universo interior. El silencio, bien empleado, es tan elocuente como la palabra, y en ese juego sutil, el verdadero poder reside en saber cuándo dejar que la voz interior hable a través de la quietud. La capacidad de mantenerse enigmático no es un signo de debilidad ni de desinterés, sino una declaración de autonomía ante la necesidad de aprobación o comprensión total por parte de los demás. Se trata de una estrategia de autodefensa y de autoconocimiento que permite construir una identidad robusta, imperturbable ante las interpretaciones simplistas y la manipulación. Al optar por comunicar solo lo esencial, se invita a los demás a participar en la construcción del mensaje, a buscar y a imaginar, dejando que su propia percepción colabore en la narrativa. Este intercambio, casi mágico en su dinámica, permite que cada conversación se convierta en un escenario donde el misterio actúa como protector y al mismo tiempo como potencializador de la influencia. El poder de la discreción se extiende más allá de la simple comunicación. Es un modo de vivir que prioriza la calidad sobre la cantidad, la profundidad sobre la superficialidad. En un mundo saturado de información y en que cada palabra parece estar a la venta, cultivar el arte del silencio se convierte en un acto de rebelión y autenticidad. Es la manifestación de una seguridad interna que no necesita de constantes justificaciones, sino que se expresa en la firmeza de saber que, en ocasiones, lo no dicho tiene el mismo peso, o incluso mayor, que lo expresado de forma explícita. Al mantener intacta una parte de sí mismo, se preserva la esencia, se fortalece la identidad y se impide que el entorno configure una imagen que no se corresponde con la realidad interna. En última instancia, ser imprevisible se revela como una estrategia integral de desarrollo personal. Es la forma de transformar cada interacción en una experiencia enriquecedora, en la que el enigma personal no es un obstáculo, sino un puente hacia una mayor comprensión de sí mismo y del mundo que nos rodea. Al aprender a comunicar solo lo esencial, dejamos que la intriga se convierta en una aliada y permitimos que quien se cruza en nuestro camino se tope con la oportunidad de descubrir, poco a poco, la riqueza de una mente que se resiste a ser completamente descifrada. Esta reserva consciente no solo protege de las manipulaciones externas, sino que también nutre una autoconfianza que, al final del día, se manifiesta en el respeto que otros sienten ante la complejidad y la profundidad de una existencia auténtica y cuidadosamente reservada. Desde tiempos inmemoriales, el misterio ha sido una herramienta poderosa de influencia. Figuras históricas y líderes han utilizado el arte de lo inescrutable para cautivar a las masas, mantener el control y proyectar una imagen de dominio. Napoleón Bonaparte, por ejemplo, era célebre por su capacidad de mantener en suspense a sus generales, nunca revelando completamente sus intenciones hasta el último momento. Del mismo modo, Nikola Tesla cultivaba un aura de misterio alrededor de su trabajo, generando expectativa y curiosidad en el mundo científico. La imprevisibilidad en sus acciones contribuía a su carisma, haciendo que fuesen percibidos como figuras excepcionales y enigmáticas. La atracción humana hacia lo desconocido es innata. Lo que no se entiende genera intriga y magnetismo. El cine, la literatura y la música han explorado esta fascinación desde siempre. Un personaje con un pasado oculto, una melodía interrumpida en el momento justo, una historia que deja preguntas sin responder.
En la vida real, las personas que manejan el misterio con inteligencia suelen generar una aura atractiva a su alrededor, manteniendo el interés de quienes les rodean sin necesidad de sobreexplicarse. En el ámbito social, el silencio es una de las armas más efectivas dentro de la estrategia personal. No reaccionar inmediatamente en conversaciones difíciles otorga una ventaja psicológica. Quien domina el silencio tiene el control del diálogo. Un momento de pausa en una discusión puede hacer que la otra persona revele más de lo que pretendía o incluso que modifique su postura por la incomodidad de la espera. Sin embargo, es crucial diferenciar entre el silencio reflexivo y el evasivo. El primero demuestra profundidad y dominio de la situación, mientras que el segundo puede ser percibido como una falta de respuestas o una muestra de debilidad. En negociaciones y conflictos, la imprevisibilidad se convierte en un factor clave. Un individuo que no es fácilmente previsible tiene mayor margen de maniobra, ya que evita ser encasillado en patrones que los demás pueden explorar contra sí. Sin embargo, esta imprevisibilidad debe ser manejada con cuidado. No se trata de ser errático, sino de generar la suficiente incertidumbre para mantener el control sin perder la confianza de quienes nos rodean. Una respuesta inesperada en el momento oportuno puede cambiar el curso de una situación, rompiendo esquemas preestablecidos y cogiendo por sorpresa a quien creía tener el control. El misterio también es una forma de autoconocimiento. Quien practica la discreción no solo protege su identidad, sino que evita ser reducido a una imagen fija por los demás. La tendencia a revelar demasiado sobre sí mismo puede ser perjudicial, ya que facilita que otros nos encasillen en percepciones limitadas. La introspección y el desarrollo de una visión propia del mundo requieren cierto grado de reserva, permitiendo que el pensamiento evolucione sin la constante influencia externa. En la comunicación, el arte de la pausa puede marcar la diferencia entre un discurso efectivo y uno olvidable. Grandes oradores saben que el silencio en el momento justo es más poderoso que una frase dicha con prisa. Una pausa bien colocada genera expectativa, refuerza el impacto de una idea y permite que el mensaje penetre con mayor profundidad. En contraste, hablar sin parar transmite ansiedad e inseguridad. La paciencia es fundamental para generar intriga y hacer que las palabras sean esperadas con atención. La imprevisibilidad también es una herramienta de autodefensa. En un mundo donde la manipulación es una realidad constante, no ser un libro abierto es una forma de protección. Quien revela demasiado sobre sus intenciones y emociones se convierte en blancos fáciles para quienes buscan aprovecharse de ellos. En entornos hostiles, la capacidad de actuar de manera inesperada puede desarmar intentos de manipulación y poner en jaque a aquellos que creen tener el control sobre nuestras reacciones. En la era digital, la discreción se ha vuelto un recurso escaso. La superexposición en redes sociales diluye el misterio personal, facilitando que cualquiera pueda analizar, prever e incluso explorar nuestras tendencias y debilidades. Mantener el control sobre la propia narrativa requiere ser selectivo con lo que se comparte. Esto no significa desconectarse por completo, sino desarrollar estrategias para compartir lo necesario sin perder la esencia de lo reservado. En un mundo donde todo parece estar al alcance de un clic, lo que no se muestra adquiere un valor especial. El misterio, bien utilizado, es una de las herramientas más poderosas de influencia. No se trata de ser hermético o inaccesible, sino de comprender el poder de la reserva estratégica. En un mundo donde la transparencia absoluta se ha convertido en la norma, conservar un margen de lo desconocido puede ser la clave para destacarse, generar interés y mantener el control sobre nuestra propia historia. Número 11. Paciencia para no explotar. ¿Te ha pasado alguna vez que todo parece ir en tu contra? El tráfico es un caos, tu compañero de trabajo no deja de hablar y como si fuera poco, el vecino decide hacer reformas justo cuando intentas dormir. En esos momentos, la tentación de explotar, lanzar un comentario mordaz o simplemente gritar es grande. Pero, ¿y si existiera una manera de evitar caer en ese impulso? Hay un método para mantener la calma sin necesidad de años de meditación, casi como un monje zen. Lo primero, respira profundo. Lo esencial es comprender que no siempre es necesario reaccionar de inmediato. Y digo necesario, porque siendo honestos,
Muchas veces lo más inteligente es guardar silencio. Imagina que tus palabras son vapor dentro de una olla a presión. Si dejas que la temperatura suba sin control, cualquier cosa que digas podría ser una explosión que termine quemándote. Cuando alguien o algo pone a prueba tu paciencia, lo mejor es hacer una pausa. Seguramente has escuchado el consejo de contar hasta 10 antes de reaccionar. Pues bien, no es solo un mito. Es un botón de pausa que te permite evitar respuestas impulsivas, llenas de sarcasmo, ironía o reproches que, aunque te den satisfacción momentánea, pueden traerte consecuencias innecesarias. Este principio fue clave para los estoicos. Enfócate en lo que sí puedes controlar, tus pensamientos y tus palabras. No puedes decidir cómo actúan los demás, pero sí cómo respondes. Si no encuentras una solución inmediata, simplemente respira. Inhala y exhala profundamente 3 veces. Verás cómo, en cuestión de segundos, tu mente se aclara y la situación pierde intensidad. Es como reiniciar tu sistema interno después de un golpe de estrés. En muchas ocasiones, el silencio es la mejor estrategia. No significa rendirse ni ser débil, sino reconocer que no vale la pena avivar una discusión innecesaria. Si no tienes algo constructivo que aportar, optar por el silencio puede evitar que una simple molestia se convierta en un problema mayor. En estos casos, callar no es negarse a dialogar, sino elegir la paz sobre el conflicto. Otra herramienta útil es la empatía. Antes de reaccionar, intenta ponerte en el lugar del otro. Pregúntate, ¿esa persona realmente quiere fastidiarme o simplemente está teniendo un mal día? Comprender el motivo detrás de su actitud puede ayudarte a manejar la situación con mayor serenidad. Los estoicos nos enseñan que al analizar la causa detrás de las acciones ajenas, podemos evitar ser arrastrados por la emoción del momento. Piensa en tu paciencia como un recipiente de agua. Cada molestia es una gota más dentro de él. Si no gestionas bien lo que acumulas, tarde o temprano el agua rebosará y perderás el control. Pero si dejas que el agua fluya poco a poco, sin permitir que se estanque, lograrás manejar mejor tus emociones. La clave está en decidir cuándo liberar la presión, en lugar de dejar que se acumule hasta que te desborde. Ser paciente no es un talento innato, sino una habilidad que se desarrolla con práctica. No permitas que cada pequeña irritación te saque de quicio. Aunque no puedas cambiar lo que sucede a tu alrededor, sí puedes cambiar la manera en que lo enfrentas. Y recuerda, el silencio no siempre es señal de debilidad, sino de sabiduría. A veces, la mejor respuesta no es hablar más, sino pensar mejor. La paciencia, lejos de ser una muestra de fragilidad, es una fortaleza. Como dijo Abraham Maslow, a veces el silencio es la respuesta más poderosa. No todo ruido es necesario. La paciencia es una virtud profundamente subestimada en el mundo moderno. Vivimos en una era donde la gratificación instantánea se ha convertido en la norma, y cualquier forma de espera es vista como un obstáculo en lugar de una oportunidad. Sin embargo, el acto de practicar la paciencia tiene un impacto fisiológico y psicológico profundo en nuestro cuerpo y mente, afectando desde los niveles hormonales hasta la manera en que procesamos nuestras emociones y relaciones interpersonales. Cuando elegimos la paciencia sobre la impulsividad, nuestro cuerpo responde de manera diferente a los estímulos del entorno. El sistema nervioso simpático, encargado de la respuesta de lucha o huida, se mantiene en equilibrio en lugar de activarse de inmediato. La paciencia está vinculada a una reducción en la producción de cortisol, el hormona del estrés, lo que disminuye la inflamación, reduce la presión arterial y mejora el bienestar general. A nivel respiratorio, el control consciente de la respiración permite activar el sistema nervioso parasimpático, facilitando el relajamiento y regulando la respuesta emocional ante situaciones que normalmente provocarían ansiedad o frustración. La relación entre la paciencia y la salud mental es igualmente significativa. La impaciencia, al estar vinculada con la ansiedad y el agotamiento emocional, genera un estado de insatisfacción constante. La mente impaciente quiere que las cosas sucedan inmediatamente, lo que crea una sensación de lucha perpetua contra la realidad. Por otro lado, la paciencia está estrechamente conectada con una mentalidad de crecimiento. Quien aprende a ser paciente comprende que el progreso requiere tiempo y esfuerzo,
lo que fortalece la autoestima y mejora la capacidad de resolver conflictos sin caer en el desespero. Cultivar la paciencia es una habilidad que puede ser entrenada con ejercicios prácticos. La técnica del espacio entre estímulo y respuesta ayuda a desarrollar la conciencia plena en el momento antes de reaccionar, lo que permite elegir una respuesta más serena y equilibrada. Ejercicios de mindfulness fortalecen la tolerancia a la frustración, mientras prácticas diarias como la meditación en el tráfico, la espera consciente o la observación de pensamientos sin juzgarlos pueden transformar nuestra manera de experimentar el tiempo y la espera. El tiempo desempeña un papel fundamental en la construcción de la paciencia. La impaciencia nace del deseo de resultados inmediatos, una mentalidad que puede ser cambiada al aprender a valorar los procesos lentos. Actividades como la jardinería, la cocina o el arte nos enseñan la importancia de la paciencia y el gozo del proceso en sí mismo. Los estoicos entendían esto perfectamente, aplicando la disciplina a largo plazo como una herramienta esencial para el desarrollo personal y el éxito. En las relaciones interpersonales, la paciencia es una herramienta inestimable para evitar conflictos innecesarios. La técnica del aplazamiento emocional nos permite tomar distancia antes de responder en una discusión, evitando reacciones impulsivas que pueden dañar la relación. Es crucial diferenciar la paciencia de la sumisión en relaciones tóxicas. Ser paciente no significa tolerar el abuso, sino gestionar las emociones con inteligencia. La paciencia nos ayuda a comunicarnos de manera asertiva, expresando nuestras necesidades sin caer en explosiones emocionales. En una era de inmediatismo, entrenar la paciencia es un desafío. Las redes sociales, las entregas instantáneas y la constante estimulación digital nos han acostumbrado a obtener todo en el instante, reduciendo nuestra capacidad de esperar. Combatir esta tendencia requiere técnicas conscientes, como establecer límites en el uso de la tecnología y practicar la gratificación diferida. Aprender a postergar la recompensa no solo fortalece la autodisciplina, sino que también aumenta la satisfacción a largo plazo en diversos aspectos de la vida. La historia nos ofrece ejemplos inspiradores de paciencia transformadora. Figuras como Marco Aurelio, que gobernó con ecuanimidad en tiempos de crisis, o líderes como Gandhi y Nelson Mandela, que utilizaron la paciencia como estrategia para conseguir cambios profundos, nos muestran el poder de la perseverancia. En innumerables ocasiones, la paciencia ha conducido a mejores resultados que la reacción impulsiva, demostrando que la espera consciente no es pasividad, sino una forma poderosa de actuar con sabiduría y propósito. La paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, sino la habilidad de hacerlo con una actitud positiva y enfocada. Es un músculo que puede ser entrenado, una herramienta que transforma la manera en que enfrentamos la vida y un principio fundamental para alcanzar la plenitud y el bienestar. En un mundo que nos empuja constantemente hacia la rapidez, la paciencia se convierte en un acto revolucionario de resistencia y fortaleza. Número 12. La calma antes de hablar. En un mundo donde la rapidez es frecuentemente confundida con eficacia, donde las respuestas se exigen inmediatas y el silencio parece un vacío incómodo, aprender a hacer una pausa antes de hablar es un arte que pocos dominan. Sin embargo, en esa calma previa a la respuesta, se esconde un poder inmenso, la capacidad de elegir qué decir, cómo decirlo y, sobre todo, si es necesario decir algo en absoluto. Callar unos segundos antes de responder no es un signo de debilidad, sino de fortaleza interna. La mente, presa en el torbellino de emociones, suele reaccionar impulsivamente ante las palabras ajenas. Una frase malinterpretada, un tono desafiante o una acusación injusta pueden encender la mecha de una reacción visceral que, si se hubiera esperado unos segundos más, nunca habría visto la luz. Y es que el arrepentimiento, más que por las palabras no dichas, suele venir por aquellas que escaparon sin filtro, arrastradas por la marea del momento. El silencio es un recurso poderoso y en muchas ocasiones es la respuesta más inteligente. En esos segundos de aparente inacción, la mente encuentra espacio para procesar lo que acaba de escuchar, para separar lo relevante de lo superfluo, para descubrir la intención detrás de las palabras ajenas. No es solo cuestión de pensar antes de hablar, sino de sentir antes de responder. Porque en esa pausa,
Las emociones tienen oportunidad de asentar, de transformarse, de diluirse si es necesario. Lo que parecía una ofensa personal, con un poco de tiempo, puede revelarse como una simple proyección del otro. Lo que parecía una provocación puede no necesitar respuesta alguna. Responder desde la calma no solo evita malentendidos, sino que también transmite inteligencia y autocontrol. Quien habla sin prisa, con palabras medidas y tono sereno, ejerce una influencia que va más allá del contenido de su discurso. La serenidad se impone sobre el alboroto. La pausa capta la atención mejor que la prisa. En el diálogo, aquel que no necesita levantar la voz para ser escuchado es quien realmente domina la conversación. Porque las palabras pronunciadas con serenidad tienen un peso que la reacción impulsiva nunca podrá igualar. El ego, por otro lado, es un enemigo silencioso que se esconde detrás de la necesidad de responder rápido y con vehemencia. Es el ego quien nos empuja a tener la última palabra, a defendernos aunque no haya un ataque real, a demostrar que sabemos más, que tenemos razón, que somos más fuertes. Pero el silencio es el antídoto contra el ego. Callar unos segundos es un acto de humildad y de seguridad en sí mismo. Es comprender que ni todo merece una respuesta inmediata, que ni todo es una batalla a ganar. En esa pausa estratégica, el ego pierde fuerza y la verdadera inteligencia emocional toma el control. No reaccionar inmediatamente es un acto de poder y confianza. La persona que se toma su tiempo antes de hablar demuestra que no es esclava de sus impulsos ni de las expectativas ajenas. No teme el vacío de unos segundos de silencio, porque entiende que en esa pausa se construye el verdadero liderazgo. La pausa no es un signo de duda, sino de dominio sobre sí mismo. Es la diferencia entre alguien que se deja arrastrar por el momento y alguien que elige con conciencia cada una de sus palabras. En última instancia, la calma antes de hablar es un regalo, no solo para sí mismo, sino también para quienes nos rodean. Nos permite construir relaciones más sanas, basadas en la comprensión y no en la reacción. Nos da la oportunidad de entender mejor a los demás y de expresarnos con claridad, sin ser esclavos de nuestras emociones del instante. Nos brinda el poder de elegir nuestras batallas y de decidir cuándo el silencio dice más que cualquier palabra. Porque en el silencio previo a una respuesta se esconde la verdadera sabiduría. En un mundo donde la instantaneidad domina nuestras interacciones, la pausa emerge como una herramienta poderosa de persuasión. En la comunicación, el silencio no es una ausencia, sino más bien una presencia cargada de significado. Cuando bien empleado, él puede potencializar discursos, mejorar la claridad mental y fortalecer nuestra influencia sobre los otros. El uso estratégico del silencio en la persuasión es un arte dominado por los grandes líderes. En sus discursos, figuras como Martin Luther King Jr. o Barack Obama han sabido utilizar pausas para enfatizar sus palabras y generar impacto emocional. Estas pausas permiten que el mensaje resuene en la mente del oyente, dándole tiempo para asimilar su significado y conectar con la emoción subyacente. La comunicación eficaz no se basa solo en lo que es dicho, sino en cómo se dice, y en los momentos en que se elige no decir nada. Bajo una perspectiva neurocientífica, la pausa tiene efectos significativos en el cerebro. Cuando dedicamos un momento antes de responder, activamos el córtex prefrontal, la región responsable por la toma de decisiones racionales. Esa pausa reduce la influencia de las respuestas impulsivas generadas en la amígdala, la parte del cerebro asociada a las emociones y a la reacción inmediata. La calma que el silencio proporciona nos permite tomar decisiones más acertadas y evitar conflictos innecesarios. En vez de reaccionar, respondemos de manera consciente y estratégica. Sin embargo, ni todo silencio es benéfico. Existe una línea tenue entre el silencio estratégico y la evasión. Mientras la pausa persuasiva es empleada para dar fuerza a un mensaje o controlar una conversación, la evasión implica evitar un tema por miedo, inseguridad o falta de argumentos. En ciertos casos, evitar una conversación necesaria puede generar confusión, desconfianza o hasta mismo agravar conflictos. Es fundamental desarrollar la capacidad de discernir cuándo el silencio es una herramienta de influencia y cuándo él se torna un obstáculo para la comunicación.
En la resolución de conflictos, una pausa bien utilizada puede reducir tensiones. En situaciones de negociación, el silencio concede poder, permitiendo que la otra parte revele más informaciones de lo que pretendía compartir. Grandes negociadores han empleado esa técnica para obtener ventajas estratégicas. Un silencio prolongado después de una propuesta puede generar desconforto en el interlocutor, llevándolo a reconsiderar su posición o a ceder en aspectos clave. En discusiones acaloradas, una pausa permite disminuir la intensidad emocional y favorecer un diálogo más constructivo. Entrenar la paciencia antes de hablar es una habilidad que puede ser desarrollada con práctica. Ejercicios de respiración profunda y atención plena ayudan a fortalecer la capacidad de pausar antes de responder. Al tornarnos más conscientes de nuestros impulsos verbales, mejoramos nuestra autoconciencia y evitamos reacciones precipitadas. La meditación y la reflexión personal también desempeñan un papel importante en el desarrollo de una comunicación más serena y eficaz. A lo largo de la historia, el silencio ha cambiado el curso de los acontecimientos. En discursos emblemáticos, como el de Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, las pausas cuidadosamente colocadas intensificaron el impacto de sus palabras. En otros casos, líderes han utilizado el silencio como una estrategia para ejercer presión o generar expectativa, volviendo su mensaje aún más poderoso. Dominar el arte del silencio es una característica común en aquellos que han dejado una marca en la historia. En la era digital, donde la velocidad de respuesta se ha vuelto la norma, el silencio continúa siendo una herramienta esencial. Las discusiones en redes sociales suelen ser marcadas por la impulsividad, lo que puede generar malentendidos o conflictos innecesarios. Aprender a responder con calma, en vez de reaccionar de inmediato, permite mantener la inteligencia emocional en la comunicación digital. La pausa antes de escribir un comentario o responder a un mensaje puede evitar confrontaciones innecesarias y fomentar un diálogo más respetuoso y constructivo. En suma, el silencio es mucho más que la ausencia de palabras. Es una manifestación de autocontrol, sabiduría y persuasión. Aquellos que saben manejarlo con maestría consiguen influenciar con mayor eficacia, tomar mejores decisiones y comunicarse de manera más auténtica. En un mundo saturado de ruido, aprender a pausar puede tornarse una de las habilidades más valiosas que podemos desarrollar. Número 13. No expliques demasiado. En el arte de la comunicación, las palabras son como pinceladas en un lienzo. Cada una debe estar colocada con intención, sin saturar la imagen con detalles innecesarios. Explicar demasiado es un hábito que, aunque pueda parecer inofensivo o incluso útil, frecuentemente es un reflejo de inseguridad más que de claridad. Cuando sentimos la necesidad de justificar constantemente nuestras acciones, de ofrecer explicaciones largas y detalladas, lo que realmente transmitimos es una falta de confianza en lo que decimos y hacemos. Las personas sabias han comprendido que las palabras tienen peso y que un mensaje breve y claro genera más impacto que un discurso extenso lleno de matices superfluos. No se trata de ser seco o distante, sino de saber cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio haga su trabajo. El silencio, lejos de ser un vacío incómodo, es una forma de comunicación en sí mismo. Permite que lo dicho tenga tiempo de asentar, de ser absorbido por la otra persona sin la distracción de aclaraciones innecesarias. En muchas situaciones, al sentirnos cuestionados, entramos en un modo defensivo y comenzamos a explicar demasiado. Hacemos esto por miedo a la desaprobación, por la necesidad de ser entendidos o simplemente por costumbre. Sin embargo, es fundamental darnos cuenta de que no todas las preguntas exigen una respuesta extensa. Muchas veces, las personas preguntan por simple curiosidad, no porque realmente necesiten cada uno de los detalles. Aprender a responder con precisión, sin sobrecargar el mensaje, es una muestra de autoridad y seguridad. Un líder, un maestro, un sabio no desperdicia palabras. Sabe que, en el mundo de la comunicación, lo que se deja sin decir frecuentemente tiene más poder que lo que se verbaliza en exceso. Si lo que dices es claro, no necesitará ser explicado una y otra vez. Y si alguien insiste en no comprender, en muchos casos, es porque no quiere hacerlo. Frecuentemente nos encontramos explicando demasiado porque creemos que, si damos contexto suficiente,
conseguiremos cambiar la percepción de los demás sobre nosotros o sobre nuestras decisiones. Pero la realidad es que quien ya ha decidido malinterpretarte lo hará no importa cuántos argumentos ofrezcas. Quien quiere entender, entenderá con pocas palabras. Quien no quiere hacerlo, no cambiará de opinión, aunque dediques horas de explicaciones. Por eso, aprender a confiar en la solidez de nuestras palabras y en la claridad de nuestras acciones es esencial. La seguridad no se demuestra con justificaciones interminables, sino con la firmeza de quien no siente la necesidad de explicar cada detalle. Cuando hablamos con claridad y con convicción, dejamos menos espacio para la duda y transmitimos una autoridad natural. Cultivar esta habilidad implica aprender a reconocer los momentos en que el silencio es más poderoso que una palabra, en que una respuesta breve pero precisa es más efectiva que un discurso extenso. A veces, una mirada, un gesto o un simple "así es" pueden ser más elocuentes que cualquier explicación detallada. Elimina la necesidad de explicar demasiado. Di lo necesario, con claridad y confianza, y deja que el mensaje haga su trabajo. El silencio es una herramienta poderosa en la comunicación, frecuentemente más elocuente que las palabras mismas. En la persuasión, los grandes oradores entienden que las pausas estratégicas no solo enfatizan sus ideas, sino que crean un espacio donde la audiencia puede asimilar la profundidad del mensaje. Un discurso sin pausas se convierte en una torrente de palabras que corre el riesgo de perder su impacto. En cambio, una pausa bien colocada puede hacer que una simple frase resuene en la mente del oyente mucho después de haber sido pronunciada. La economía del lenguaje es una cualidad esencial en el liderazgo. Los líderes efectivos saben que la precisión en la comunicación es más valiosa que la verbosidad. En un mundo saturado de información, cada palabra cuenta, y la redundancia no solo es innecesaria, sino contraproducente. Cuando un líder expresa una idea de forma clara y concisa, transmite confianza y autoridad. No hay necesidad de adornos ni de explicaciones excesivas. La claridad en sí misma es una declaración de seguridad. La necesidad de explicarse constantemente suele estar ligada a la ansiedad. Cuando una persona siente la urgencia de justificar cada acción o decisión, frecuentemente es un reflejo de inseguridad emocional. El miedo a ser malinterpretado o juzgado lleva a un exceso de palabras que, lejos de aclarar el mensaje, lo debilitan. La seguridad en sí mismo permite la comodidad con el silencio y la certeza de que no es necesario validar cada pensamiento ante los demás. Es crucial distinguir entre claridad y sobreexplicación. Un mensaje bien estructurado ofrece la información necesaria sin exceder en detalles irrelevantes. La sobreexplicación, en cambio, diluye el punto central y puede llegar a frustrar a quien escucha. La clave está en confiar en la capacidad del otro para entender sin necesidad de detallar todo minuciosamente. Una comunicación efectiva es aquella que deja espacio para la interpretación y la reflexión. El exceso de palabras diluye el impacto de cualquier mensaje. La historia está llena de discursos breves que han cambiado el curso de los acontecimientos. Unas pocas palabras bien escogidas pueden tener un peso inmenso, mientras que una explicación larga y detallada puede perder fuerza en su propia extensión. La concisión no significa falta de profundidad, sino la habilidad de transmitir lo esencial sin distracciones innecesarias. En este sentido, la respuesta breve tiene un poder particular. Una respuesta corta pero firme puede ser más convincente que un argumento elaborado. La claridad y la seguridad en las palabras generan confianza en el oyente. Un sí o un no, dichos con convicción, pueden transmitir más significado que una justificación extensa. Quien domina el arte de la síntesis en la comunicación muestra dominio sobre su propio pensamiento. En las relaciones personales, la economía del lenguaje también tiene un papel importante. La necesidad de justificar cada acción o decisión puede ser un signo de falta de confianza en sí mismo. Explicarse en exceso no solo cansa al otro, sino que transmite la sensación de estar buscando aprobación constante. En cambio, actuar con seguridad y dejar que los hechos hablen por sí mismos fortalece la percepción de una personalidad firme y confiable. La ambigüedad estratégica es un recurso valioso en la comunicación. Ni toda afirmación necesita ser detallada al extremo. A veces,
Dejar espacio para la interpretación puede ser una táctica poderosa. En el arte de la persuasión, un mensaje que invita a la reflexión suele ser más efectivo que uno que explica todo de manera explícita. Esto permite que el oyente participe activamente en el proceso de comprensión y haga suyo el significado de las palabras. Las mejores lecciones son aquellas que se dejan a la reflexión. Un discurso conciso y profundo despierta la curiosidad y el pensamiento crítico. Cuando una idea se presenta de forma breve pero impactante, la audiencia se ve obligada a rellenarla con su propia interpretación. En este sentido, las palabras se convierten en semillas que germinan en la mente del receptor, en lugar de ser simples enunciados consumidos y olvidados. Por último, la autoconfianza al hablar es el fundamento de una comunicación efectiva. Quien cree en lo que dice no siente la necesidad de adornarlo con explicaciones innecesarias. La seguridad en el propio mensaje se percibe en la firmeza del tono, en la ausencia de justificaciones superfluas y en la capacidad de permitir que el silencio haga su parte. La verdadera persuasión no se consigue con cantidad de palabras, sino con la fuerza que reside en su precisión y en la intención con la que son pronunciadas. Número 14. No respondas a todo. La vida muchas veces se siente como una serie de pequeños desafíos diarios, ¿no es así? Desde ese café que accidentalmente se derrama en la mañana hasta ese correo de trabajo repleto de tareas sin sentido. Pero aquí está la clave. No todas las batallas están hechas para ti, y muchas ni siquiera merecen tu atención, mucho menos una respuesta. Si alguna vez te has encontrado envuelto en discusiones sin sentido o situaciones en las que el silencio habría sido la mejor opción, seguramente sabes de lo que hablo. Es aquí donde entra en juego el estoicismo, una filosofía ancestral que nos enseña a enfocarnos únicamente en aquello que podemos controlar y a soltar lo que no está en nuestras manos. Pero, ¿por qué sentimos siempre la necesidad de responder? Porque vivimos en una sociedad donde parece que todo comentario debe ser replicado, toda crítica debe ser debatida y cada palabra necesita una reacción inmediata. Sin embargo, ¿y si te dijera que no todo merece tu energía? Hay momentos en los que el silencio se convierte en tu mejor respuesta. ¿Para qué gastar tiempo en discusiones estériles cuando simplemente puedes elegir no participar? No todo lo que alguien diga o haga requiere tu intervención. Existen provocaciones innecesarias, comentarios malintencionados y personas que simplemente buscan atención sin aportar nada de valor. ¿Y qué sucede cuando decides involucrarte? Terminas desgastándote. A veces la mejor manera de ganar una batalla es no peleándola. Los estoicos comprendían esto a la perfección. No puedes controlar lo que los demás dicen o hacen, pero sí la forma en que eliges reaccionar. Entonces, ¿por qué no ejercitar el arte del silencio? La clave está en seleccionar con cuidado tus batallas. No todas las críticas o comentarios necesitan una réplica. Aprende a distinguir aquellas conversaciones que realmente aportan algo positivo a tu vida de aquellas que solo consumen tu energía sin sentido. Si alguien lanza una provocación sin fundamento, ¿realmente merece tu tiempo y esfuerzo? Probablemente no. El silencio es una herramienta poderosa, una muestra de autocontrol y un recordatorio de que no siempre tienes que formar parte del ruido. A veces, las mejores decisiones surgen no en medio del caos, sino en esos momentos de reflexión en los que te preguntas, ¿vale la pena esta confrontación? Si la respuesta es no, entonces no pierdas tu tiempo. La verdadera inteligencia radica en saber cuándo hablar y cuándo callar. Dominar el arte del silencio es una habilidad invaluable. No significa ser sumiso ni evitar conflictos a toda costa, sino aprender a discernir entre lo que realmente importa y lo que no. Al final del día, la paz mental es tuya, y solo tú decides en qué invertir tu energía. Así que la próxima vez que sientas la tentación de responder a algo irrelevante, recuerda, a veces la mejor respuesta es el silencio. Como bien decía Marco Aurelio en sus meditaciones, quien domina su lengua, domina su destino. El silencio, lejos de ser una simple ausencia de palabras, es una herramienta poderosa que, utilizada con sabiduría, puede convertirse en una estrategia de poder. En un mundo donde el inmediatismo y la hipercomunicación dominan las interacciones, quien sabe callar en el momento oportuno posee una ventaja estratégica sobre quien reacciona impulsivamente.
Cada palabra que pronunciamos implica una inversión de energía emocional. Responder a cada crítica, cada provocación o cada comentario innecesario es desgastante y en muchas ocasiones improductivo. La capacidad de seleccionar lo que merece nuestra atención y lo que es mejor ignorar es una muestra de autocontrol y madurez emocional. Ni todo merece una respuesta, y muchas veces el mayor acto de poder es eludir una confrontación innecesaria. Para diferenciar entre una respuesta necesaria y una dispensable, es útil preguntarnos: ¿cambiará en algo esta discusión si yo intervengo? ¿Esta persona realmente está dispuesta a escuchar o solo busca provocar? Swing: ¿mi respuesta añadirá valor o solo alimentará una disputa? Estas simples preguntas pueden evitar que caigamos en diálogos vacíos o en debates que solo drenan nuestra energía sin producir ningún beneficio real. En las relaciones personales, el silencio puede ser más contundente que cualquier palabra. Cuando alguien intenta manipularte, provocarte o imponer su punto de vista, no darle el reconocimiento de una respuesta puede ser la manera más efectiva de neutralizar su influencia. La ausencia de reacción no es debilidad, sino una forma de reafirmar tu control sobre la situación. En lugar de ser arrastrado por la inercia de la confrontación, tú eliges mantener tu centro y tu paz. Las reacciones emocionales impulsivas, en cambio, pueden jugar en contra de nosotros. En el calor del momento, es fácil decir cosas de las que luego nos arrepentimos, reaccionar de manera exagerada o dar información que puede ser usada contra nosotros. Practicar la pausa antes de hablar nos permite evaluar la situación con claridad y responder desde un lugar de fortaleza, en lugar de debilidad. A lo largo de la historia, grandes líderes han demostrado el poder del silencio. Marco Aurelio, Epicteto y otros pensadores estoicos promovían la idea de no reaccionar ante provocaciones innecesarias. Sabían que el dominio de la palabra comienza con el dominio del silencio. En tiempos más recientes, figuras como Mahatma Gandhi o Nelson Mandela han usado el silencio como una herramienta de resistencia y poder. Han comprendido que la fuerza no siempre está en la respuesta inmediata, sino en la capacidad de esperar, observar y actuar solo cuando realmente es necesario. Sin embargo, en la sociedad actual, donde la superexposición y la necesidad de opinar sobre todo parecen la norma, el silencio puede ser interpretado erróneamente como debilidad o indiferencia. En redes sociales, se espera que reaccionemos a cada noticia, comentario o crítica, pero quienes consiguen resistir a esa presión y mantener su propia autonomía comunicativa son los que realmente dominan su discurso. No reaccionar por impulso es un acto de rebeldía contra una cultura que premia el inmediatismo por encima de la reflexión. Para desarrollar esta capacidad de resistencia emocional, es fundamental entrenar la paciencia y la tolerancia ante la provocación. La filosofía estoica sugiere prácticas como la visualización negativa, anticipar escenarios en que seremos desafiados para prepararnos mentalmente, la respiración consciente y la postergación de la respuesta. Estas técnicas nos ayudan a fortalecernos emocionalmente y a no caer en trampas que nos alejan de nuestros objetivos. El silencio también es una herramienta de introspección. No responder de inmediato nos da el tiempo necesario para procesar la información y tomar mejores decisiones. Frecuentemente, las respuestas impulsivas nos conducen por caminos equivocados, mientras que el silencio nos permite evaluar opciones con mayor claridad y actuar desde la estrategia en lugar de la reacción. Finalmente, en la resolución de conflictos, el silencio puede generar un efecto poderoso. Al abstenernos de responder a una provocación o a una acusación injusta, dejamos que la otra persona se confronte con sus propias palabras. La ausencia de confrontación puede generar en el otro una reflexión más profunda que cualquier argumento que podamos ofrecer. En muchos casos, el peso del propio discurso recae sobre quien lo pronuncia y el silencio se convierte en el mejor espejo para que el otro vea sus propias incoherencias. Aprender a usar el silencio como estrategia de poder no significa nunca hablar ni evitar toda confrontación, sino elegir conscientemente cuándo, cómo y para qué nos comunicamos. Es comprender que ni todo merece nuestra energía y que muchas veces el verdadero poder reside en la capacidad de callar cuando es necesario. En ese espacio de quietud, donde no se responde por impulso sino por decisión,
se encuentra la verdadera fortaleza. Número 15. El silencio contra el drama. A veces la vida se asemeja a una obra de teatro en la que todos interpretan un papel y tú pareces solo un espectador. Pero no es así. En realidad, te asignan un rol secundario, el del consejero, el que siempre tiene algo que decir o una solución para cada problema. Te piden opinión sobre asuntos irrelevantes, como si tu voz pudiera resolver todos los conflictos. Y tú, acostumbrado a hablar con claridad, respondes sin dudar. La paradoja es que en muchas ocasiones, lo más inteligente no es hablar, sino callar. Si observamos a los estoicos como Séneca o Epicteto, encontramos que el silencio era una de sus herramientas más poderosas para preservar la paz mental y evitar la interferencia del ruido externo. No desperdiciaban palabras ni se sumergían en discusiones innecesarias. Comprendían que no todo merece una opinión y que saber guardar silencio es un acto de sabiduría. Imagínate en una reunión donde alguien hace un comentario incómodo. Sientes el impulso de responder, de corregir, de demostrar que tienes razón. Pero, ¿realmente vale la pena? Muchas veces, intervenir solo aviva el fuego, alimenta los chismes y multiplica los problemas. Al final, lo único que logras es enredarte en situaciones ajenas que nunca debieron ser tuyas. Lo más sensato es dejar que las cosas pasen sin involucrarte en aquello que no te aporta. La próxima vez que sientas la tentación de opinar sobre algo que no requiere tu participación, hazte esta pregunta. ¿Esto realmente necesita mi energía? Si la respuesta es no, sigue el ejemplo de los estoicos y conserva tu paz. No todo merece ser discutido, y en muchas ocasiones, el silencio es la respuesta más poderosa. Piensa en el chisme como un virus. Si no lo escuchas, no te afecta. Si no te involucras, no te contagias. Entonces, ¿por qué alimentar algo que solo existe si le das atención? Permanece firme, como una roca que no se deja arrastrar por las olas del drama. Esto no significa volverse indiferente. Expresar opiniones es importante cuando el momento y el contexto lo ameritan. Pero en cuestiones triviales, enredos innecesarios o discusiones sin sentido, el silencio es tu mejor aliado. A veces, la verdadera valentía no está en decir más, sino en saber cuándo callar. La vida no es una competencia de discursos, sino un camino hacia la serenidad. Y parte de ese camino implica aprender a elegir las batallas que realmente importan. Las palabras tienen poder, sí, pero el silencio también lo tiene. En lugar de ser parte del ruido, elige ser quien preserva su tranquilidad sin dejarse arrastrar por el caos ajeno. Los sabios lo sabían bien. No todo merece una respuesta. Como bien decía Viktor Frankl, si callas cuando podrías hablar, habrás ganado una batalla en tu propia paz. El silencio es una de las herramientas más poderosas para filtrar la energía que nos rodea. Ni todo lo que llega a nuestros oídos merece una respuesta, y en esa elección de callar reside un inmenso poder. Al practicar el silencio, evitamos absorber la negatividad ajena y nos protegemos de aquellas palabras que, más que añadir, desgastan. La vida está llena de conversaciones innecesarias, discusiones vacías y opiniones que no requieren una respuesta inmediata. Cuando aprendemos a callar, nos damos la oportunidad de observar, reflexionar y conservar nuestro equilibrio emocional. En las relaciones interpersonales, el silencio adquiere un valor aún mayor. En muchas ocasiones, una pausa o la ausencia de respuesta puede generar más impacto que una discusión interminable. El silencio obliga a la otra persona a confrontarse con sus propias palabras, a reflexionar sobre su actitud y a considerar nuevas perspectivas. En lugar de caer en un círculo vicioso de reproches y justificaciones, el silencio bien utilizado permite que las emociones asienten y que las verdades afloren sin la interferencia del ruido emocional. Es importante diferenciar entre el silencio estratégico y la indiferencia. Guardar silencio no significa ignorar ni desentenderse, sino seleccionar cuidadosamente los momentos en que nuestra intervención es realmente necesaria. La indiferencia transmite frialdad y desapego, mientras que el silencio estratégico es un acto de inteligencia emocional. Saber cuándo callar y cuándo hablar es una de las claves para gestionar de manera efectiva nuestras interacciones con los demás. El ego es, en muchas ocasiones, el motor que impulsa nuestra necesidad de responder. Queremos ser escuchados,
demostrar nuestra inteligencia o imponer nuestro punto de vista. Sin embargo, muchas de estas respuestas surgen más del deseo de validación que de una verdadera necesidad de comunicación. Cuando practicamos el silencio, nos damos cuenta de cuánto de nuestro discurso está impulsado por el ego y cuánto realmente añade valor. Controlar el impulso de responder nos permite actuar con mayor sabiduría y evitar conflictos innecesarios. Además, el silencio es una herramienta inestimable para evaluar las intenciones ajenas. Cuando dejamos que alguien hable sin interrupción, su discurso revela más de sí mismo que cualquier confrontación directa. En una conversación, quien habla demasiado suele mostrar sus verdaderas intenciones, sus inseguridades y sus intereses ocultos. Escuchar más y hablar menos nos da la ventaja de conocer mejor a quienes nos rodean sin exponernos innecesariamente. A lo largo de la historia, muchos líderes han utilizado el silencio a su favor. Marco Aurelio, Gandhi, Nelson Mandela y otros grandes estrategas han entendido que el silencio no es pasividad, sino una forma de control. En momentos de crisis, en debates políticos o en negociaciones cruciales, guardar silencio puede desestabilizar al oponente, obligarlo a revelar más información o incluso hacer que reconsidere su postura. Un silencio bien colocado es un mensaje en sí mismo, cargado de significado y estrategia. La paciencia es una aliada fundamental del silencio. Cuando enfrentamos provocaciones, el instinto inmediato suele ser responder con la misma intensidad. Sin embargo, el silencio en esos momentos no es señal de debilidad, sino de autocontrol. La paciencia nos permite elegir nuestras batallas y evitar desgastarnos en discusiones innecesarias. Un momento de silencio puede ahorrarnos horas de arrepentimiento por palabras dichas en un arrebato de emoción. Practicar el silencio consciente en la vida diaria implica más que simplemente no hablar. Se trata de desarrollar una actitud interna de desapego ante el ruido externo. En lugar de reaccionar impulsivamente ante cada estímulo, podemos aprender a respirar, a reflexionar antes de responder y a valorar si nuestras palabras realmente añaden algo al momento. Este tipo de práctica nos ayuda a ser más conscientes de nuestro entorno y de nuestras emociones, permitiéndonos actuar con mayor claridad y propósito. En la ausencia de palabras externas, podemos escuchar nuestra voz interior. Muchas veces, el ruido del mundo nos impide conectar con nosotros mismos. El silencio nos permite explorar nuestras emociones, entender nuestras necesidades y tomar decisiones desde un lugar de mayor autenticidad. La introspección es imposible en medio del caos. Por eso, buscar momentos de silencio es una manera de profundizar en nuestro autoconocimiento y bienestar. Sin embargo, aunque el silencio sea una herramienta poderosa, también es fundamental saber cuándo romperlo. Hay momentos en que hablar es necesario, cuando se trata de defender valores, de establecer límites o de proteger a alguien de una injusticia. Aprender a discernir cuándo el silencio es la mejor respuesta y cuándo es necesario alzar la voz es una habilidad esencial en la vida. No se trata de callar siempre, sino de hacerlo con sabiduría y propósito. El silencio es un arte. Nos permite proteger nuestra energía, comunicarnos de manera más efectiva, conocer mejor a los demás y a nosotros mismos. Practicarlo conscientemente transforma nuestra forma de relacionarnos con el mundo y nos otorga un poder sutil pero inmenso. En un mundo donde el ruido predomina, quien domina el silencio encuentra la verdadera clareza. Hemos llegado al final de este video. Si has disfrutado del contenido, te invitamos a suscribirte y a darle like para apoyarnos. Comparte este video con tus familiares o seres queridos si crees que les puede ser útil. Al terminar verás 2 opciones de videos adicionales que hemos seleccionado especialmente para acompañarte en tu desarrollo personal.